Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar todos los detalles e información de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a comenzar con algo que no es una noticia en sí, sino es una estadística, y es que se dio la máxima goleada en condición de visitante el pasado sábado. Este fin de semana el elenco del muñeco volvió a superarse a sí mismo y a marcar nuevos hitos en la historia de River. Por un lado, porque como dije recién, el triunfo por 7-0 ante Sarmiento en Junín es la máxima goleada que consiguió siendo visitante desde que es técnico del más grande. Solo había alcanzado esa diferencia en un estadio neutral, en el Brigadier Estanislao López, que es la cancha de Colón, ante Central Norte de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina. Las máximas goleadas siguen siendo 2 victorias por 8-0 ante Jorge Wilstermann y Deportivo Binacional, ambos partidos por Copa Libertadores y en el Estadio Monumental. Más allá de la propia marca, el equipo de Napoleón también volvió a conseguir algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo. La última vez que River marcó 7 o más goles en un torneo correspondiente a la primera división del fútbol argentino fue en el torneo Clausura 1999. En aquella oportunidad, el equipo dirigido en ese entonces por Ramón Ángel Díaz se impuso 8-0 en el Antonio Vespucio Liberty ante Gimnasia de Jujuy justo a una semana antes de disputar el Superclásico en la Bombonera, y es por eso que jugó con una formación alternativa. Los protagonistas de aquella goleada fueron Juan Pablo Ángel en 2 ocasiones, Cristian Castillo también en 2 oportunidades, Leonardo Ramos de penal, Sebastián Garambert y Leonel El Pipa Gancedo también 2 veces. No es también el único dato estadístico que dejó la goleada en Junín, o otro dato más. El triunfo frente al Verde en el Estadio de Perón se inscribe en una de las 9 veces que los de Núñez marcaron 7 o más goles en su historia en condición de visitante. La última vez había sido hace 50 años ante Atlético Bartolomé Mietri de Posadas en el Torneo Nacional de 1972. En aquella oportunidad venció gracias a un tanto del Beto Alonso y a los hat-tricks de Pinino Más y Carlos Morete. Y yendo así ahora a las noticias actuales y que involucran a los futbolistas del actual plantel, no sabemos con exactitud si River va o no a comprar a Tomás Pochettino. Lo que sí se sabe es que deberá pagar un monto específico ahora, dentro de un par de semanas. El préstamo del mediocampista desde Austin FC de los Estados Unidos a River contaba con una cláusula la cual se cumplió el pasado sábado ante Sarmiento de Junín, y es por eso que el más grande deberá desembolsar $100.000. Pochettino fue el primer refuerzo en este último receso. El volante puede ocupar varias posiciones en la mitad de la cancha y ya había sido sondeado en los anteriores mercados de pases, pero recién ahora en enero de este 2022 el muñeco pudo cumplir su deseo de contar con el futbolista. Pochettino se había destacado en el fútbol argentino tanto en Defensa y Justicia como en Talleres, y se encontraba en el Austin de la MLS, y River lo fue a buscar. La negociación llegó a buen puerto y el más grande contrató al jugador en cuestión a préstamo por 1 año y con 4 opciones de compra diferentes, las cuales se pueden concretar tanto ahora en el mes de julio como en diciembre. Pero en el préstamo, que fue en un principio de $600.000, se establecieron 2 cláusulas, y la primera se cumplió el pasado sábado ante Sarmiento de Junín, la cual obviamente tuvo como mejor rendimiento a Tomás Pochettino con el manto sagrado hasta el momento, y en el que tuvo la suerte también de hacer su debut con la camiseta más linda del fútbol mundial. La cláusula establece que el más grande deberá pagarle al Austin FC $100.000, ya que Pochettino disputó su 5º partido en el que mínimamente jugó 45 minutos con la casaca del millonario. Hay otra cláusula que indica lo mismo en los próximos 5 encuentros que obviamente dispute el jugador en River. El millonario negoció con el Austin FC, además que, como dije, que haya diversas opciones de compra. El préstamo se dio por $600.000 y en caso de ejecutar alguna de las opciones se descontará ese dinero de la misma. En principio, River puede adquirir un 50% del pase de Pochettino a mitad de año por $3 millones. Si se compra ese porcentaje en diciembre, la suma se elevará a $3,5 millones. Y las otras 2 opciones de compra son en julio por el 100%, $5,5 millones, y si lo hace a fin de año será de 6 millones de la moneda americana. Y arrancó el mes de mayo, otro mes en el cual River tendrá duros partidos, teniendo en cuenta lo que fue además el mes de abril. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá un mes sumamente agitado, luego de que en el mes pasado jugó un total de 9 partidos oficiales en 30 días, prácticamente un encuentro cada 3 días,
con un saldo muy pero muy positivo, ¿no? 7 victorias, un empate y una sola caída frente a Talleres en Córdoba con un equipo totalmente alternativo. El calendario de mayo comenzará con un largo viaje al norte de Brasil. El Millonario viajará mañana para enfrentar el próximo jueves a Fortaleza por la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. En caso de ganar, River se asegurará su pasaje a los octavos de final del torneo más importante del continente a nivel clubes. El domingo 8 recibirá a Platense en el Estadio Monumental y con un empate le alcanzará para definir el segundo lugar a los cuartos de final. Está claro que es muy difícil aún así que pierda ese lugar, porque claramente debería caer ante el Calamar por una gran cantidad de goles y Newell's ganar su partido también por una gran diferencia, pero aún así con un empate se asegurará el segundo lugar y en caso de ganar y que Racing pierda con San Lorenzo puede luchar por el primer puesto. Un par de días más tarde, el miércoles 11, deberá jugar justamente los cuartos de final de este torneo local. Hasta el momento el rival sería Tigre, pero habrá que esperar a que concluya la fase de grupos porque hay 3 posibles rivales. El Matador de Victoria es uno de ellos, pero también puede jugar tanto con Aldo Civi como contra Huracán. En caso de avanzar, el fin de semana del 15, puede ser tanto sábado 14 o domingo 15, estará disputando las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Dicho encuentro será en alguno de los estadios de Buenos Aires y con público de ambos equipos. Ya a partir de esa ronda, los compromisos se jugarán en estadios neutrales. Seguimos, el jueves 19 de mayo recibirán el Monumental a Colo-Colo por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. En caso de avanzar a la final de la Copa Liga Profesional, dicho encuentro sería el domingo 22 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el último compromiso de River en el mes de mayo será el miércoles 25, el día del cumpleaños número 121 de la fundación del club, contra Alianza Lima en el Antonio Vespucio Liberty. Y si bien en el día del partido, que será el próximo jueves, vamos a hacer un resumen un poco más detallado de cómo está la actualidad de Fortaleza de Brasil, vamos ahora a hacer un breve resumen por lo que está pasando el equipo brasileño. El próximo rival del Millonario en la Copa Libertadores cayó ante Corinthians por 1-0 en condición de visitante por la cuarta fecha del Brasileirao y acumuló su tercera derrota consecutiva en el torneo y su quinta caída en los últimos 6 partidos oficiales. Este domingo el equipo del norte de Brasil tuvo actividad en el torneo local. Los dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda enfrentaron al Timão en la arena de Sao Paulo y se fueron con las manos vacías. Cayeron por la mínima diferencia ante el elenco que viene de vencer a Boca en la Copa Libertadores. El único tanto lo marcó Mateus en contra de su propia valla. La noticia que le importa más al equipo del muñeco es que Fortaleza jugó con la mayoría de sus titulares, incluidos por ejemplo su goleador Silvio Romero. De esta manera, Fortaleza acumula su tercera derrota consecutiva en el Brasileirao y se ubica en la última posición de la tabla. No llega de la mejor manera para verse las caras con el más grande. Es cierto que todavía tiene un partido pendiente por disputar ante el Ceará, pero en lo que va del torneo todavía no logró sumar puntos, apenas marcó un gol y recibió 4. En la Copa Libertadores, de los 3 partidos disputados, cayó en la primera jornada como local, 2-1 ante Colo-Colo, luego visitó el Monumental y perdió 2-0 ante River, y su único triunfo, que fue muy pero muy trabajado, fue en condición de local la semana pasada, 2-1 frente a Alianza Lima. Y vamos ahora a referirnos al exfutbolista de River, que es quien ven en pantalla, que quiere tener otra oportunidad del club, o por lo menos eso es lo que ha declarado un par de días después que se viera justamente las caras con el club de Núñez en el partido en el cual Atlético Tucumán igualó 1-1 contra el Millonario, no este último fin de semana, sino en la jornada anterior de la Copa Liga Profesional. El futbolista en cuestión es Federico Andrada, que tiene 28 años y que un dato para destacar y para nada menor, porque es parte de la historia del club, es que es el máximo goleador de la historia de todas las divisiones inferiores de River. En cuanto a la posibilidad de que tenga alguna chance de volver, teniendo en cuenta que él mismo ha dicho que trabaja día a día para tener una nueva oportunidad del más grande, es bastante complicado. Si bien es cierto que Gallardo pedirá seguramente 2 delanteros en el próximo mercado de pases, porque de hecho ya había pedido un jugador ofensivo en el último periodo de transferencias, este fue Valentín Castellanos, pero por diversos motivos, sobre todo, más que nada por lo económico, no pudo convertirse en una incorporación. Ahora seguramente vuelvan a intentar no solamente por él, sino por bastantes atacantes, y es por eso que más la ida de Julián Álvarez, que si bien se va a ir en julio, la realidad es que River va a necesitar para afrontar las fases finales de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, que se estará jugando a partir de junio,
al menos 2 delanteros más, y es ahí donde podría llegar a aparecer una pequeña posibilidad para Federico Andrada. La realidad es que se han nombrado muchos atacantes para que se sumen como posibles refuerzos de cara al próximo receso, pero en ningún momento el máximo goleador de las divisiones inferiores de River apareció como una posibilidad. Gallardo en su momento lo tuvo, lo dirigió, se fue a préstamo y cuando le tocó volver, el muñeco decidió no tenerlo en cuenta porque había superpoblación en su puesto y además porque él se había ido a jugar cedido al Metz de Francia y no había tenido mucha continuidad. Y se sabe que cuando te vas de River, si querés volver y tener otra oportunidad con Gallardo, tenés que haber rendido bien en el club en cuestión al cual te fuiste. Es por eso, y más allá del gran deseo que tiene el jugador, que la vuelta de Andrada a River, en mi opinión, está bastante lejana. Y para finalizar vamos a referirnos a un caso curioso del cual ya hice un video, y es que en la última semana se comentó mucho de por qué el jugador colombiano y reconocido hoy futbolista mundial que está jugando en el Liverpool de Inglaterra, nada más y nada menos, Luis Díaz, no pudo convertirse en refuerzo de River en su momento, porque el muñeco lo quería y mucho. Se nombró en esta última semana que Gallardo lo tenía como máxima prioridad en el mercado de pases de enero del 2019, cuando el jugador en cuestión recién tenía cumplido 19 años, y si bien ya estaba haciendo estragos acá en Sudamérica porque tenía muy buen rendimiento en el club en el cual hizo las divisiones inferiores y en el cual debutó, que es Junior de Barranquilla, la realidad es que en ese entonces estaba muy lejos de ser la gran figura que es hoy por hoy, jugando en un equipo que pelea la Premier League, que es la liga más importante del mundo, y la Champions League. El Liverpool podría llegar a clasificarse a una nueva final. ¿Cómo fue la historia en su momento? Antonio Char, quien fue el presidente de Junior hasta el año 2020, quería 10 millones de dólares por la totalidad del pase de Díaz, una cifra imposible para la tesorería de la institución de Núñez, aunque también había otro número que era 6 millones de dólares por el 60% del pase. La oferta final que puso River en mesa fue de 5 millones de la moneda americana por el 70% del pase. ¿Y qué pasó? Desde Colombia le terminaron bajando en pulgar. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien hoy por hoy parece bastante raro que River no se haya estirado 1 millón de dólares más para quedarse con Luis Díaz, la realidad es que River venía de ser campeón de América en el año anterior, en el 2018, luego de ganarle la final a Boca. La economía no era la mejor, a las ya conocidas crisis nacionales disparadas por el dólar. Se le sumaba que el equipo no tenía un sponsor principal en su camiseta, porque Turkish Airlines llegaría aproximadamente entre 6 y 7 meses después, y que se estaba haciendo una gran inversión para mantener a la mayor cantidad de futbolistas posibles en el plantel. Hay que tener en cuenta que la dirigencia anterior, con el muñeco obviamente como líder, siempre tuvo como prioridad retener al plantel más que comprar nuevos jugadores, y un año antes, en el mercado de pases de enero, se había hecho una gran inversión para traer a Lucas Prato, a Franco Armani, a Juan Fernando Quintero y a Bruno Zuculini, y es por eso que lamentablemente, si bien el dinero no era tan excesivo, porque 6 millones de dólares no parece un número verdaderamente alto, lamentablemente el muñeco se quedó sin las ganas de tener a Luis Díaz en River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.